Bien, presidente, yo solo quiero concluir que presente ley también incluye las imágenes, los audios registrados a través de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la parte externa de inmuebles de propiedad de personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, en los casos que la presunción de la comisión de un delito o de una falta. Creo que esto es una iniciativa de ley muy importante, señor presidente, en la cual solicitamos que esto sea sometido a la votación porque ya no hay mucho que discutir y todos vamos a estar de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Me pido una interrupción al congresista Espadaro, presidente. Congresista Espadaro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bengolea. Presidente, ¿qué duda cabe que la seguridad ciudadana es el punto fundamental para la lucha importante contra la seguridad ciudadana, contra la inseguridad ciudadana? Presidente, en esta ley lo que debe marcar adicionalmente a los buenos deseos de esta norma es que esta ley que establece las imágenes y audios ubicadas en la parte externa de los inmuebles, cuando hablamos de forma externa es de vía pública, por tanto, es la Policía Nacional la encargada del resguardo de la ciudadanía. Por tanto, presidente, en uno de los artículos se debería incluir que gradualmente se inserte al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana los videos que efectivamente emanan estas cámaras a través del sistema 105. No puede ser, presidente, que cuando efectivamente hay un asalto, cuando efectivamente hay un acto delictivo, tengamos que pedirle por favor a estas empresas privadas, a solicitarle y a rogarles prácticamente para que las imágenes vertidas en estos videos puedan ser entregados. Presidente, aquí tenemos que colaborar todos por la seguridad ciudadana y yo coincido con muchos los que han señalado. Estas cámaras deben servir para prevenir, pero si están utilizadas solamente por la empresa privada para prevenir el robo en su empresa privada y no para la ciudadanía, presidente, y luego vamos a verificar con ello un asesinato, un atentado, estamos de más, presidente. Creemos que gradualmente estos videos deben pasar al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, al 105 concretamente, manejado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Gracias, presidente. Congresista Bengolea. Presidente, me pide una segunda interrupción al congresista Bedoya. Congresista Bedoya. Gracias, señor presidente. Procuraré ser muy breve. Si bien estoy de acuerdo con la letra y el espíritu de la ley, hay un artículo en el cual sí tengo ciertas observaciones que formular. Es precisamente el segundo párrafo del artículo 4 que se refiere a la base de datos, en donde se consigna que el reglamento establecerá las características de las cámaras de vigilancia externa. Si esto es así, señor, el Estado creo que no tiene derecho para establecer o imponer al sector privado o a quien desee poner en su domicilio una cámara qué características debe tener estas. Porque si vamos al artículo primero, en virtud del cual se establece que el objeto de esta ley es que los sistemas nacionales de seguridad ciudadana cuente con los audios e imágenes que puedan haber captado los elementos de videovigilancia de propiedad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, no puede el Estado imponerle a las entidades privadas o a las personas naturales las características de lo que tiene que comprar e instalar. Está coadyuvándose con la labor del Estado para la prevención y el combate a la delincuencia, pero no pueden venir a quien tiene interés en poner en la puerta de su casa qué cosa es lo que tiene necesariamente que poner. Continúe. Eso sí, señor, es atentar contra la libertad de contratación y contra los bienes de propiedad privados. Nada más. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Era exactamente el tenor de mi intervención, así que simplemente abundaré en detalles. De acuerdo con el proyecto, pero el segundo párrafo del artículo 4 hay que modificarlo. No solamente por las consideraciones que ha expuesto el congresista Bedoya, en el sentido que
No se trata que de aquí en adelante vamos a obligar a los ciudadanos privados a comprar determinadas cámaras. Lo que dice este proyecto es que habrá un reglamento que establecerá las características de las cámaras de vigilancia. O sea, si yo mañana quiero contratar unas cámaras de vigilancia, tengo que contratar las que este reglamento me indique. No me puede obligar a mí el Estado a que compre unas cámaras con determinadas características. Eso es imposible. Pero no solamente mirando a futuro, mirando a pasado también, presidente. Porque yo entiendo que esta norma puede tener un beneficio inmediato. ¿Cuál es? Que de inmediato, cuando esta norma entre en vigencia, mañana, todas las cámaras privadas que existen en el Perú van a sumar, ¿no es cierto? Pero no, porque de inmediato habrá un reglamento que excluirá a varias de esas cámaras porque no tendrán las especificaciones técnicas del reglamento. Esto es un absurdo, presidente. De lo que se trata es de sumar, de acuerdo con el proyecto. Ese segundo párrafo hay que anularlo. No tiene sentido. Se trata que mañana mismo, cuando se dé la norma, todas las cámaras de vigilancia privadas que hay en el Perú sumen y ayuden. Y de aquí en adelante hayan más cámaras que también sumen y ayuden. Si les ponemos determinadas especificaciones técnicas, estamos limitándonos nosotros mismos, presidente, en nuestro poder operativo. Entonces, la solicitud es que se excluya ese segundo párrafo del artículo 4º. Por otro lado, y ya como un comentario adicional, solamente precisar, presidente, a través suyo al ponente, que el artículo 2º, que es muy interesante porque nos dice que en el caso de presunción el dueño de la cámara tiene que avisar, no tiene sin embargo ninguna consecuencia jurídica. Quiero dejar esto claramente establecido para que se piense, o le ponemos una consecuencia jurídica o sabemos que estamos haciendo en este extremo una norma solamente declarativa. Porque si yo digo, el dueño de la cámara deberá alcanzar el video, bueno, y si no lo alcanza, ¿qué? Continúe, congresista. Muchas gracias, presidente. Como decía, el tenor del artículo 2 dice, en el caso de presunción de comisión de un delito o una falta, el propietario de la cámara debe informar a la autoridad competente. Pero no pone ninguna consecuencia. De manera que, claro, es declarativo, ¿no es cierto? Deberá, qué bueno que informe, ojalá, oiga, ayúdenos usted. Pero si no se le pone ninguna consecuencia, no hay una obligatoriedad. Entonces, hago la precisión simplemente para que sepamos, o le ponemos alguna consecuencia a la omisión de no informar, o simplemente sabemos que estamos en este extremo aprobando una norma solo declarativa, que será un primer paso, pero no contundente en la lucha contra el crimen. De manera, presidente, que resumiendo, esto segundo es para que lo contemple el ponente, a ver si incorpora alguna adición, pero lo primero sí nos parece fundamental. El segundo párrafo del artículo 4º debe eliminarse para poder aprobar esta ley con tranquilidad. Gracias, presidente. Congresista Rogelio Cancha. Gracias, señor presidente. Qué duda cabe que este proyecto de ley de apoyo a la seguridad ciudadana es muy bueno. Ya algunos municipios lo están manejando y lo tienen. Al final, ¿me parece? Yo quisiera ayudar en esto, dado que he escuchado a algunos colegas congresistas, que en el artículo 3, donde dice la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público, según corresponda, al momento de recibir las grabaciones contenidas en el artículo anterior, garantiza la confidencialidad de la entidad, y acá se debe agregar, de los propietarios o poseedores de los inmuebles y de las personas que hacen entrega de estas imágenes y audios. Debería sacarse quienes no serán citados, o sea, todo ese párrafo. Y como se está viendo que el artículo 4º es un artículo que muchos de los congresistas lo están mencionando, pido que se elimine no el artículo, se modifique totalmente con el siguiente disposición. El Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Videovigilancias y Radiocomunicaciones para la Seguridad Ciudadana, debe contar con una base de datos actualizado de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que cuenten con cámaras de videovigilancia ubicadas en la parte externa de sus inmuebles. En la disposición complementaria transitoria, donde dice el Poder Ejecutivo aprueba el reglamento de un plazo no mayor de 30 días, se ha pedido que eso es muy poco, se eleve a 60 días calendario a partir de la vigencia de la presente ley, y se agregue donde se deberá precisar el procedimiento de entrega
de las grabaciones, así como las características de la base de datos. Por lo tanto, se debe eliminar la disposición complementaria modificatoria. Es el aporte que puedo alcanzar al presidente y me pide una interrupción el congresista Johnny Lescano, si fuera tan amable, señor presidente. Congresista Lescano. Señor presidente, yo estoy de acuerdo que se elimine parte del segundo párrafo del artículo 4, porque no se puede decir, oiga, usted tiene que comprar este tipo de cámara, ¿no? Ahí ya no hay mucha colaboración de parte de los privados. Pero también en el segundo párrafo se establece que deberá fijarse el plazo de almacenamiento de esas imágenes. Eso se tiene que permanecer, porque pueden decir, no señor, ya lo borré las imágenes, el privado. No, tiene que, el Estado decir que usted tiene que mantener esas imágenes tal tiempo, y eso está en el segundo párrafo del artículo 4. De manera que ese párrafo tiene que ser modificado, quitar de que el Estado tiene que ordenar o disponer el tipo de cámara, pero mantener el plazo, señor, que los privados tienen que tener esas imágenes. En segundo lugar, me parece muy bien el aporte del congresista Canches en sentido que no solamente la base de datos de quienes tienen cámara la tengan los municipios, tiene que tener, señor, la policía, tiene que tener el Ministerio del Interior. Y en tercer lugar, señor, continúe. En el artículo 1 no solamente se tiene que hacer referencia a las cámaras que están en la parte externa de los inmuebles, sino las cámaras que están en la infraestructura pública, porque hay en postes, hay cámaras, en espacios que no necesariamente son inmuebles, hay cámaras, señor, de vigilancia fundamentalmente públicos. Y en el artículo 1, como dije, señor, también sería objeto de la ley prevenir el delito, no solamente establecer como prueba para la presunción de un delito o como prueba para probar un delito, sino para prevenir los delitos se necesita esta cámara, para evitar que el delincuente haga daño, y muchas cosas se han intervenido, señor, antes que los delincuentes hagan daño. Le agradezco la interrupción al congresista Canches, señor presidente. Congresista Canches. Presidente, me pedí una segunda interrupción al congresista Bengolea. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Inicialmente suena interesante lo que acaba de proponer el congresista Lescano con respecto a mantener la obligación de guardar durante un tiempo determinado los audios de las imágenes. Pero tiene un problema esa propuesta, que habría que ver cómo resolverlo, que es el siguiente. Con eso estaría obligando al comprador del equipo a que tenga una reserva determinada. Es decir, me quiero explicar. Hay sistemas de almacenaje que pueden durar, no sé, 24 horas de repente con estos modelos, pero hay algunos que son mucho más discretos. Yo pienso en sistemas de video que tienen un cassette que dura 2 horas y bueno, pues no tiene la persona para más para comprar más cassette, digamos, tengo para grabar toda la noche, al día siguiente tengo que grabar de nuevo. Entonces, que le estamos obligando al privado a que compre más cassettes, a que compre más circuitos de almacenaje para poder guardarlo. Es decir, con la idea estoy muy de acuerdo, pero me temo que la propuesta de obligarlo es decirle al privado, oiga, si usted va a comprar una cámara de televisión, preocúpese por tener un sistema de almacenaje que le dure determinada cantidad de tiempo. Oiga, pero la cámara que yo he comprado tiene un sistema de almacenaje distinto. No importa. Usted está obligado por ley, así que gaste más plata y compre más almacenajes, cassettes o como quiera llamarle. Ahí está el problema. Culmine con eso. Ahí está el problema, que con esa disposición estaríamos obligando al privado, ya que ya no es que colabores, sino que te obligo a que gastes más y que compres más, porque yo te obligo a que tengas un almacenaje durante un tiempo determinado. Es un problema de técnica, congresistas, que nos está limitando y que nos está complicando la vida. Por eso es que sí sostengo debería eliminarse todo el segundo párrafo del artículo 4. Gracias, presidente. Congresista. Bueno, señor presidente, todo lo que se pueda dar apoyo para combatir la inseguridad que es tan fuerte, yo creo que es muy bueno. Y esperando que el presidente acoja las sugerencias mías, las acabo de dar. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Martín Belaunde. Gracias, señor presidente. Yo simplemente me animo a reiterar lo que algunos congresistas han dicho hace muy pocos instantes, y es en el caso del en el único párrafo del artículo 2, cuando se dice en caso de presunción de comisión de un delito o una falta,
el propietario de la cámara de videovigilancia debe informar a la autoridad competente y entregar copia de las imágenes y de los audios a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público, según corresponda, para fines de redondear la figura y para que no haya ninguna posibilidad de vacío, agregar o cuando fue de requerido para ese efecto por dichas instituciones. En esa forma hay la obligación de oficio y también la obligación de entregar cuando se es requerido. Eso elimina cualquier interpretación doble. Y en cuanto al segundo párrafo del artículo 4, en efecto concuerdo con lo que se acaba de decir, de que esta minuciosidad futura del reglamento en cuanto a las características de la cámara de vigilancia externa, el plazo de almacenamiento y otras cosas más, en realidad creo yo, referidos a un privado, me parece una obligación quizás exageradamente onerosa y, para ponerlo en términos sencillos, pesada. Por esa razón me permito hacer ese agregado en el artículo 2 y solicito que se elimine el párrafo segundo del artículo 4. Muchas gracias. Perdón. Una interrupción. Congresista Bedoya. El congresista Bedoya. Señor presidente, complementando las expresiones del congresista Martín Belaúnde con las que coincido, quiero agregar como argumento para que el presidente de la comisión tenga presente que debe de tenerse conciencia que la tecnología evoluciona y cambia muy rápidamente. Lo que hoy es última moda queda obsoleto en cuestión de meses cuando salen aparatos nuevos, nueva tecnología. En consecuencia, establecer en el segundo párrafo del artículo 4 que el reglamento establecerá las características de las cámaras, podrá establecer probablemente las características más modernas hoy vigentes, que de repente en un año ya ni siquiera se venden en el mercado. No podemos constreñir. Este segundo párrafo creo que debía ser retirado por todas las observaciones que ha merecido. Gracias, señor. Congresista Urquizo. Presidente, muy buenas tardes. Señalar que se trata de una importante iniciativa legislativa del paz presidente del Congreso, congresista Víctor Isla, que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, y que trata de regular el uso de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas para evitar el mal manejo de estas videocámaras. En ese sentido, presidente, quiero aportar, a fin de que el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, mi colega Hugo Garrido, tome nota, en lo que respecta a la base de datos. El texto del dictamen señala que las municipalidades distritales y las municipalidades provinciales deben contar con una base de datos. Sin embargo, presidente, en el marco de la Ley de Organización y Funciones y la reforma del sector interior, se ha creado el Centro Nacional de Videovigilancia y Radiocomunicación para la Seguridad Ciudadana. Entonces, planteo, presidente, a fin de que quien deba administrar esta base de datos sea el Centro Nacional de Videovigilancia del Ministerio del Interior. Para tal efecto, voy a hacer llegar, presidente, con su venia al presidente de la Comisión de Defensa, para que en el texto sustitutorio pueda recoger esta propuesta, si así lo estima conveniente, en el sentido que este centro deberá contar con una base de datos actualizada de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que cuenten con cámaras de videovigilancia ubicadas en la parte externa de los inmuebles, ¿no? Entonces, con este añadido, presidente, quiero hacer llegar al congresista Hugo Garrido esta propuesta. Muchas gracias, presidente. Habiendo concluido... congresista Castañudí.
Muchas gracias, presidente. Presidente, definitivamente esa es una norma importante que va a coadyuvar justamente con la seguridad ciudadana, pero también queremos hacer notar que existen ciertas deficiencias, sobre todo de técnica legislativa, y que ponemos a consideración del presidente de la referida comisión para una mejor redacción, ¿no? Por ejemplo, insistimos en lo que ya se había dicho, ¿no? En el artículo 2 se menciona como un deber de los propietarios de estas videocámaras la de poner en conocimiento de la Policía Nacional y el Ministerio Público cuando se comete un delito, una falta, pero no establece la sanción. Una de las características justamente de las normas jurídicas es que siempre tienen una sanción, hay una prescripción y una sanción, si no dejan de ser normas jurídicas y caen en el campo de la moral. Es decir, al segundo párrafo habría que imponerle justamente cuál es la sanción cuando no se pone en conocimiento de la autoridad, cuando hay presunción de la comisión de un delito de una falta. Luego, en el artículo 4 habla de la base de datos, que las municipalidades distritales y provinciales deben tener una base de datos. Si hay esta obligación de estas municipalidades de tener una base de datos de estas videocámaras, por lo tanto también hay una obligación de los propietarios de suministrar esa información. Por lo tanto, también acá habría que indicar cuál va a ser la sanción cuando los propietarios no comunican o no informan a las autoridades locales que tienen estas videocámaras. Luego, en el segundo párrafo establece que el reglamento va a establecer las especificaciones técnicas de estas videocámaras, para la videovigilancia, con lo cual también, como ya se dijo, eso atentaría contra derechos fundamentales, ¿no? El derecho de contratar, porque uno en su casa puede tener cualquier sistema de seguridad. El Estado no me puede imponer determinadas condiciones en los sistemas de seguridad que yo contrate. Por lo tanto, habría que retirar este segundo párrafo del artículo 4, ya que consideramos, señor presidente, que vulneraría derechos fundamentales como el derecho a contratar los mecanismos o bajo las especificaciones que lo requiera justamente el propietario de los inmuebles. Muchas gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Carrillo Cavero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Señor presidente, en primer lugar queremos agradecer los aportes de los congresistas Lescano Anzieta, Guevara Macifuen, Cánchez Guzmán, Gastañaduy, Urquizo, el congresista Bedoya de Vivanco, Bengolea Delgado, Espadaro Phillips y Belaúde Moreira. Señor presidente, por técnica legislativa se están modificando los títulos de los artículos para que queden más claros y además estamos, señor presidente, solicitando la acumulación del proyecto de ley 2771 de 2013 del congresista Wilder Luis Roaiza, que tiene el mismo tenor de la presente ley en discusión. Señor presidente, pido que se dé por lectura, que se dé lectura del nuevo texto sustitutorio. Pido que el texto sea leído por la relatoría, señor presidente. Redactor, si va a hacer la lectura. Texto sustitutorio presentado el día 7 de noviembre de 2013 a las 16:15 por el señor Carrillo Cavero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Proyecto de ley 2058, Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto incluir como instrumento de vigilancia ciudadana en las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incluye las imágenes y los audios registrados a través de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la parte externa de inmuebles de propiedad de las personas naturales y jurídicas públicas y privadas en los casos de presunción de comisión de un delito o de una falta. Artículo 2. Entrega de imágenes y audios de las cámaras de videovigilancia. En el caso de presunción de comisión de un delito o una falta, el propietario de la cámara de videovigilancia debe informar a la autoridad competente y entregar copia de las imágenes y de los audios a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público según corresponda, o cuando fuere requerido por dichas instituciones. Artículo 3. Confidencialidad de la identidad.
La Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público, según corresponda, al momento de recibir las grabaciones contenidas en el artículo anterior, garantiza la confidencialidad de la identidad de los propietarios o poseedores de los inmuebles y de las personas que hacen entrega de estas imágenes y audios. Artículo 4. Base de datos del Centro Nacional de Videovigilancia y Radiocomunicación para la Seguridad Ciudadana. El Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Videovigilancia y Radiocomunicación para la Seguridad Ciudadana, debe contar con una base de datos actualizada de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que cuenten con cámaras de videovigilancia ubicadas en la parte externa de sus inmuebles. Disposición complementaria transitoria única. Reglamentación. El Poder Ejecutivo aprueba el reglamento en un plazo no mayor de 60 días calendario a partir de la vigencia de la presente ley, donde se deberá precisar el procedimiento de entrega de las grabaciones, así como las características de la base de datos. Congresista Carrillo. Señor presidente, con este texto sustitutorio solicito a la representación nacional pasar a la votación. Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, en este momento se Congresista está Bedoya, registrando la mientras se está votando. asistencia de los parlamentarios quienes Gracias, luego señor. procederán a Marcamos votar asistencia, más el bien, proyecto de una ley de apoyo sugerencia a la al seguridad presidente de la ciudadana con comisión cámaras de respecto al videovigilancia artículo públicas primero, y privadas. una corrección de redacción, porque es muy reiterativo en los términos. En el artículo primero, si el presidente pudiera escucharme, se señala: la presente ley tiene como objeto incluir como instrumento de vigilancia ciudadana en las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incluye. En lugar de ese segundo término, incluye, poner comprende, para darle una mejor redacción, presidente. Congresista Carrillo. Le agradezco las observaciones al congresista Bedoya de Vivanco, señor presidente, y ha sido incorporada precisamente esa observación. Le agradezco muchísimo, sin embargo, insistirla. Se va a leer el artículo pertinente de acuerdo a la corrección hecha por el presidente de la comisión. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto incluir como instrumento de vigilancia ciudadana en las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana las imágenes y los audios registrados a través de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la parte externa de inmuebles de propiedad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, en los casos de presunción de comisión de un delito o de una falta.
Cabe precisar que según el análisis costo-beneficio de la propuesta que se va a votar en breves momentos aquí en el Parlamento Nacional, esta iniciativa legislativa no irroga gasto al erario nacional, ya que la propuesta está incluida en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por el contrario, busca disuadir la comisión de delitos y faltas, contribuyendo a la seguridad ciudadana mediante las cámaras de videovigilancia ya instaladas por personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, y en caso de comisión de faltas y delitos apoyarán en las investigaciones a cargo de la Policía Nacional del Perú o del Ministerio Público. Como ya hemos mencionado, bien, entonces en este momento se está registrando la asistencia de los parlamentarios que se encuentran presentes en el hemiciclo de sesiones, quienes posteriormente procederán a votar el proyecto de ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Votación cerrada. Han marcado asistencia 85 señores congresistas al voto. De acuerdo con el análisis de la propuesta legislativa, esta iniciativa de ley propone incorporar al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana las cámaras de videovigilancia de propiedad de las personas naturales y jurídicas de derecho públicos y derecho privado, mantengan en la parte externa de sus instalaciones con la finalidad de enfrentar el crecimiento de la delincuencia, creando políticas y estrategias a nivel nacional, involucrando a todos los niveles del Estado, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, así como a las empresas privadas y a la sociedad en general. Cabe indicar que la inseguridad ciudadana constituye uno de los grandes problemas que enfrenta hoy en día nuestro país y se manifiesta en el temor que vive diariamente la población afectada por el aumento de la delincuencia, así como del narcotráfico, del terrorismo, con el consecuente incremento de la producción de pasta básica de coca, de la cocaína, etcétera, a pesar de la permanente erradicación de cultivos de hoja de coca y de la labor de los programas de desarrollo de cultivos alternativos. Gutiérrez, Gagó, Salgado, congresista Benítez, sírvase a marcar.
Votación cerrada. Han votado a favor 81 señores congresistas, en contra 0 abstenciones. Más Reinaga, verde. Zamudio, verde. Marisol Espinosa, verde. Resultado final. Tan Inafuco, Cordero Tan, verde. Neira, verde. Fujimori, verde. Salazar, verde. Resultado final 88 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 2058. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Señor presidente, en razón de las urgencias que tenemos respecto a los temas de seguridad ciudadana, solicito exoneración de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la dispensa de la segunda votación. Al voto. Bien, y con la misma asistencia, la representación nacional procede a votar el pedido del presidente de la Comisión de Defensa Nacional de exonerar de la segunda votación el proyecto de ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancias públicas y privadas. Esta propuesta alcanzó 88 votos a favor en primera votación. Congresista Bugatás, Gastañaduy, Oceda, Urquizo, Acuña, Wong, Gagó, Neira, se va a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 79 congresistas, 1 en contra, 0 abstenciones. Más Reinaga, verde. Marisol Espinosa, verde. Zamudio, verde. Neira, verde. Acuña, verde. Salazar, verde. Fujimori, verde. Cordero, verde.
Han votado a favor 87 congresistas, 1 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la dispensa de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 258. Continuando con la consulta del proyecto de ley 1978, mediante la cual se propone modificar el artículo 425 del Código Penal, referido al concepto de funcionario servidor público, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Congresista Eguren. Gracias, presidente. Presidente, hubo una preocupación expresada por el congresista Mulder en relación a las empresas mixtas. Quería precisar para tranquilidad de todos, de acuerdo a la ley, al decreto legislativo 1031, que es el decreto legislativo que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, en el artículo 4º, última parte, se señala lo siguiente: el accionariado estatal minoritario en empresas privadas no constituyen empresas del Estado y se sujetan a las disposiciones de la Ley General de Sociedades y de demás normas aplicables a tales empresas. Es por ello que se ha incorporado esa precisión. Donde el Estado es minoritario de una empresa, no es aplicable la norma que estamos por votar. Gracias, señor presidente.